Vuelvo a subrayar, es importante en una sociedad que la legalidad penal se respete y que también los conflictos civiles y comerciales sean resueltos adecuadamente por la rama judicial. Sin embargo, si nos quedamos ahí, si nos limitamos a decir que el papel de la justicia es ese, estamos colocando a la rama judicial en una situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado. Fíjense, el papel de la justicia también es controlar la constitucionalidad de las leyes emanadas del Parlamento. Es decir, el control de constitucionalidad es clave también en los estados democráticos y convencionales de derecho, o el control de convencionalidad, o la protección de los derechos humanos, o el control de la legalidad de los actos de la administración pública. Es decir, hay muchos ámbitos en donde la justicia también está llamada a actuar. Y uno de esos ámbitos es precisamente el criminal, pero desde una perspectiva internacional. ¿Por qué subrayo esto? Pues porque la ley penal efectivamente tiene que ser respetada, pero hay veces, y la historia pone de manifiesto, que hay determinadas conductas criminales, como son los hechos determinantes de crímenes contra la comunidad internacional, que en ocasiones los estados donde se han cometido no están en condiciones de perseguirlos, o si quieren o no quieren perseguirlos adecuadamente. Y surge el problema de la impunidad en este ámbito. Estamos hablando de delitos o crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios, que son crímenes que comprometen gravemente la paz y la seguridad, y que si estos quedan impunes, pues obviamente, como digo, queda golpeada, queda en entredicho la paz y la seguridad. No es una cuestión interna de los estados la evitación y la persecución de estos crímenes, es una cuestión que también atañe a la comunidad internacional. Pero cuando nosotros estamos hablando un poquito más acá, y es frente en el 1990, ¿se acuerdan que previa a nuestra constitución tuvimos un proceso también de desmovilización, también de entregarnos? De hecho, por eso es que estamos tendiendo a una nueva constitución, ¿no? ¿Cierto que sí? Precisamente por ese tema, por esa forma de traer nuevas personas, traer personas que han estado políticamente en contra del Estado para conversar con ellas, es que pudimos tener una de las mejores constituciones del mundo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fíjense que todo esto ha sido parte también de un esfuerzo político y colectivo de la sociedad colombiana, y es poder hacer procesos de DR que sean de posibilidad de integración y de reconciliación y contribución a la no repetición. ¿Qué es el desarme? Pues es la recolección, documentación, control y eliminación de las armas. Ahí lo que es importante es que, como decía un profe, creo al principio, que el monopolio de las armas sea del Estado, ¿verdad? Que no otros grupos lo tengan, sino que el monopolio sea del Estado, además porque es el que debería estar en una forma más, es legítimamente su misión, ¿verdad? La desmovilización, pues, es la desvinculación formal y controlada de los combatientes activos de las fuerzas y grupos armados. Aquí hay una cosa muy importante, y es que el acuerdo de paz en el 2016 no solamente fue un hito, pues, dentro de nuestra última historia, sino que también fue pionero mundial dentro de este proceso de DDR. Normalmente en el DDR hacemos una desmovilización más individualizada, ¿no? Es una cosa mucho más, digamos, mirando cuáles son las necesidades, vulnerabilidades de las personas, y empezamos a hacer un acompañamiento más individual. Con el acuerdo de paz, este DDR tuvo una mutación, digamos, hizo como un avance frente a los retos también de lo que necesitábamos en Colombia, y es que estas personas que firmaron la paz, que ustedes, digamos, los escucharon en la mañana, pues son sujetos políticos, ¿no? Y no se desmovilizan de ese actuar político, sino que transforman y van a más allá de ese actuar político, ¿no? Son sujetos políticos que lo que quieren es utilizar la palabra, utilizar la ciudadanía para hacer una transformación que antes estaban haciendo o que querían hacer de otra forma. La creación fue un asunto hecho para nosotros. ¿Listo? Podemos nombrarla, podemos quererla, podemos construirla. Estamos hechos para exclusivamente habitar el mundo, crecer, multiplicarnos. Y luego nos dicen, Dios no se encuentra en su creación.
lo más parecido a Dios somos nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que si podemos encontrar a Dios en algún lado, es en nosotros, pero no en un árbol, no en un río, no en una planta. Todo eso está hecho para nuestro beneficio y es una orden sagrada que remata Romanos 1:25 diciendo: puedes adorar a Dios, pero no a sus obras. Eso quiere decir que eso comienza a crear una ruptura entre el hombre y el mundo. Una ruptura absolutamente profunda, porque nosotros no sentimos que la vida sea parte de nuestra existencia, sino que está a nuestro servicio. Recuerden ustedes que esto se complementa con la Tierra girando alrededor del Sol, no, sino que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. O sea, es que el asunto de verdad de ponernos en el centro del universo tiene unos altos costos para el planeta, porque eso ha generado sobre todo un desencantamiento del mundo. El mundo no es un lugar sagrado. Cuando se habla del mundo, se habla como algo prácticamente que tiene muy poca vida si se compara con el hombre. Desde el derecho, revisen ustedes que desde nuestro derecho también tenemos unas perspectivas absolutamente claras, donde el hombre está en el centro y por eso se llama antropocentrismo. Estamos en camino de la paz. La violencia que tuvieron que vivir nuestros docentes, nuestros padres y nuestros abuelos no es la misma violencia que nosotros tenemos que vivir. Afortunadamente nosotros pudimos estar en un país mucho menos violento de lo que nos le correspondió a nuestros padres. Es por eso que el movimiento estudiantil también se vio influenciado y en contexto de esta violencia en Colombia. Cuando nosotros miramos que el conflicto armado afectó al movimiento estudiantil, es porque simplemente estamos hablando de que grupos paramilitares asesinaban estudiantes, de que grupos del Estado, como la policía y el ejército, desaparecían estudiantes. Estamos hablando de que tenemos un porcentaje de jóvenes que no sabemos cómo se desaparecieron. Estamos hablando de que se hacían montajes judiciales para que a los estudiantes dejaran de pensar diferente y estar en contra de esto que llamamos nosotros establecimiento. Los movimientos estudiantiles han desempeñado un papel fundamental en Colombia. Cuando nosotros miramos por allá en los 70 y en los 80, ¿qué más causas se ganaron? Y cuando venimos más para acá y llegamos al año 2013, miramos un paro campesino, un estallido social. El movimiento estudiantil estuvo ahí. Cuando miramos que a los camioneros de pronto no se les está garantizando sus derechos, el movimiento estudiantil está ahí para apoyarlos. Cuando miramos que los profes no están teniendo los derechos que tienen ganados y se los están arrebatando los gobiernos de turno, ahí está el movimiento estudiantil para apoyarlo. Adentrémonos al problema jurídico como tal que yo he identificado en esta investigación, y son las tensiones que pueden surgir entre las obligaciones y compromisos del acuerdo de paz y la inversión extranjera. Yo les decía, mire, el acuerdo de paz es más que la jurisdicción especial para la paz, también tiene otros componentes. Uno de ellos muy importante es el de desarrollo rural. El acuerdo de paz significó una promesa de poner fin a 50 años, más de 50 años de conflicto armado. Era pues para los colombianos una ilusión. Colombia estaba en el ojo de toda la comunidad internacional. ¿Por qué la tierra un componente esencial en el acuerdo de paz? Pues porque básicamente la tierra ha sido uno de los factores predominantes en el conflicto armado. ¿Esto por qué? Porque la alta concentración de la propiedad de la tierra se encuentra en un número de propietarios mínimo. Es decir, hay unos latifundistas que tienen muchísima tierra, porque aquí en Colombia el tener muchísima tierra es sinónimo de poder, de riqueza. Así la tierra sea productiva y no se use para producir. Así se recoge este ideario tanto por el ELN como después el nacimiento de las FARC.
lee con dirigencias universitarias, incluso con participación de la Iglesia Católica, el padre Camilo Torres, y todo ese desarrollo que se da en los años 60, y por el lado de las FARC, su posicionamiento en Marquetalia y todo su desenvolvimiento que se da en el Tolima, el Huila y toda esta región del Viejo Cáucaso. Así, en los años 60 va siendo el fortalecimiento de estas organizaciones dentro de un cambio que se va dando a nivel mundial. En el año de 1970, el pueblo proclama porque quiere un cambio y hay un discurso de carácter populista tipo Sudamérica, tomado de los gobernantes del sur, de Perón básicamente, y Rojas Pinilla entonces, que gana las elecciones, le son desconocidas como tal, y ahí se origina el surgimiento de nuevos actores alzados en armas contra ese control político hegemónico de los partidos tradicionales. Nace en el M19, posteriormente el Quintín Lame, que representa sectores indígenas, movimientos guerrilleros en los pueblos, en las ciudades, movimiento ADO, por ejemplo, que era evidentemente un movimiento de carácter obrero. Y en los años 70 se va desarrollando ese conflicto contra las oligarquías liberal y conservadora. Tenemos también la condición de la violencia de las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, miremos acá, esto tiene que ver también, se ve como una condición también nacional. Tenemos el 41% de las mujeres son agredidas por su pareja, por un miembro de la comunidad, y también por incidente, digamos, por la comunidad es un dato importante, y por la pareja. Y esto tiene que ver entonces con la forma y efectivamente como se han formado en esta visión patriarcal de lo que usted debe asumir como mujer. Las mujeres, al ser sometidas a un tipo de trato específico, pues efectivamente lo que sucede es que, y al estar en condiciones de pobreza, muchas mujeres salen de su casa lo más pronto que pueden para poder casarse, para mejorar las condiciones de pobreza. Hay mucha violencia sexual con las mujeres indígenas, no solamente, pues ahí lo vemos por su pareja, por un otro miembro de la comunidad, sino también por agentes externos. En este caso estamos hablando de los paramilitares, de la guerrilla, y también de manera... No son o que no obedecen a un proyecto de vida, al derecho humano a decidir sobre nuestra existencia. Esas son las migraciones forzosas. Son migraciones que hacen que seres humanos tomen la decisión de salir de su lugar, de donde está su familia, de donde se criaron, para emprender un camino largo y un camino tortuoso hacia unas nuevas o unos supuestos sueños en virtud de mejorar su calidad de vida. Y en ese orden ideal, las migraciones se producen por temor, por seguridad, por violaciones a la seguridad y a la libertad, en términos de que estos derechos humanos están en peligro, por víctima de la violencia generalizada por parte del conflicto armado, claro que sí. ¿Quiénes somos?